Te damos la bienvenida una vez más al podcast Más Expresión Venezuela. Hoy compartimos contigo un análisis que hicimos sobre la Declaratoria de Estado de Conmoción Exterior mediante el decreto número 5200, que establece un régimen de excepción en todo el territorio nacional e incluye el artículo 5, un polémico texto que vulnera el derecho a la libertad de expresión. Primero lo primero. La Declaratoria del Estado de Conmoción Exterior mediante el decreto número 5200 fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria el 3 de enero de 2026 y establece un régimen de excepción en todo el territorio nacional por un periodo inicial de 30 días, pero que pueden ser prorrogables por un lapso igual. El texto otorga amplias facultades al Poder Ejecutivo y plantea riesgos directos para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la información en Venezuela, al no establecer límites claros ni salvaguardas específicas para el debate público y para el trabajo periodístico. El decreto se fundamenta en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Sin embargo, no precisa cuáles derechos pueden ser restringidos ni bajo cuáles criterios. Esto contraviene el principio de legalidad estricta y los estándares internacionales que exigen que toda limitación a la libertad de expresión sea necesaria, proporcional y claramente definida, incluso en contextos de emergencia. La declaratoria tiene alcance nacional, rango y fuerza de ley y permite al presidente de la República dictar todas las medidas de orden político, legal, administrativo, económico y social que considere necesarias. Lo que en la práctica es una habilitación genérica que amplía el margen de discrecionalidad del Ejecutivo. La combinación de restricciones a la protesta, la criminalización del discurso y posibles controles sobre la circulación de información afectan de manera directa el derecho de la ciudadanía a estar informada y a participar en los asuntos públicos. En contextos de excepción, el acceso a la información plural y oportuna resulta clave para evaluar la actuación de las autoridades y para la protección de otros derechos humanos. La aplicación discrecional de estas medidas puede profundizar el clima de miedo y autocensura que hemos visto durante los últimos años, además de limitar el debate público y debilitar los mecanismos de rendición de cuentas con consecuencias directas para la vida democrática y el ejercicio de derechos en Venezuela. Entre las disposiciones con impacto directo en la libertad de expresión se incluye la facultad de restringir el libre tránsito y suspender reuniones y manifestaciones públicas. Estas medidas limitan la posibilidad de protesta legítima, amparada por la Constitución Nacional, de organización ciudadana y de cobertura periodística en espacios públicos, lo que puede derivar en zonas de opacidad informativa y dificultar la documentación de actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo en una situación en la que necesitamos la Contraloría Social y la Veeduría Ciudadana para registrar lo que sucede. El decreto también autoriza la adopción de, cito, otras regulaciones excepcionales y transitorias, cierro cita, una cláusula abierta que podría utilizarse para justificar aún más los bloqueos de medios digitales, la intervención de contenidos o la imposición de autorizaciones previas para difundir información sobre asuntos de seguridad o defensa. Estas prácticas son incompatibles con los estándares interamericanos de derechos humanos. Lo que preocupa más es el artículo 5, que ordena, abro cita, a los órganos de policía nacionales, estadales y municipales que deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona que promocione o apoye el ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República. Cierro cita. Sin embargo, como lo pudiste escuchar, este texto no define qué debe entenderse por promoción o por apoyo, ni exige un vínculo material, directo e intencional con actos bélicos. En la práctica, estas restricciones avaladas por un mecanismo jurídico se convierten en una vía de promoción de la autocensura en contra de la ciudadanía. Seguramente ya lo has visto y también lo registramos en espacio público. Personas que nuevamente recurren al borrado de chats, al vaciado de cuentas, a la eliminación de perfiles sociales cuando salen de sus casas precisamente para resguardar su seguridad y por miedo a que algún efectivo del orden público pueda revisar lo que hay en sus teléfonos y decidir que deben ir a prisión. Esta indeterminación en el decreto abre la posibilidad de que opiniones, análisis, informaciones o coberturas periodísticas sean interpretadas como conductas sancionables, lo que vulnera el principio de legalidad penal y el estándar internacional que solo permite sancionar la incitación directa y probable a la violencia.
En este contexto, el decreto puede incentivar la autocensura entre periodistas, personas defensoras de derechos humanos y usuarios de redes sociales. En ocasiones anteriores hemos documentado cómo las revisiones de teléfonos, chats e incluso redes sociales han derivado en la detención arbitraria de personas que legítimamente expresan su descontento hacia el oficialismo, lo que ha derivado en la reducción de la pluralidad en el ecosistema nacional de medios de comunicación, evitando temas y términos que pueden interpretarse como de rechazo al gobierno. El 19 de enero de 2025, a través de la cuenta Viva el UCB, se hizo pública la denuncia de que uno de sus estudiantes fue víctima de un funcionario de la PNB quien le requisó su teléfono. Abro cita. Denunciamos hoy, uno de nuestros estudiantes fue víctima de un funcionario de la PNB quien le requisó su teléfono. Al no conseguir nada en el equipo, procedió a solicitarle una suma en efectivo, la cual el estudiante, al no tenerla, el funcionario le destruyó el equipo. Cierro cita. El artículo 6 del decreto enumera derechos que deben ser garantizados durante la vigencia del estado de conmoción exterior, entre ellos el derecho a la información y la libertad de pensamiento. No obstante, estas referencias generales no excluyen de forma expresa la censura previa, los bloqueos de medios ni la criminalización del discurso. Desde la perspectiva de los estándares internacionales, una cláusula genérica de respeto a derechos no resulta suficiente cuando el diseño normativo permite restricciones amplias, vagas y potencialmente desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión, pues plantea el uso de la justicia penal en contra de personas que expresan su opinión, incluso de manera privada, de alguna manera que pueda ser interpretada como apoyo a las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela. Recordamos que las restricciones del derecho a la libertad de expresión deben estar establecidas en una ley correctamente promulgada, debe referirse a un objetivo legítimo y ser proporcionales y necesarias en una sociedad democrática. El artículo 5 de este decreto no cumple con esas condiciones básicas del 3 tripartito, estableciendo la posibilidad de que las personas sean puestas a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal, una medida que no es necesaria ni tampoco es proporcional a una opinión emitida por un decreto sin debate público ni aprobación en la Asamblea Nacional. El decreto también dispone la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la militarización de infraestructuras de servicios públicos e industrias estratégicas. Aunque no menciona de forma expresa a los medios de comunicación o las telecomunicaciones, la posibilidad de imponer, cito, servicios extraordinarios, cierro cita, a personas naturales o jurídicas podría traducirse en controles directos o indirectos sobre plataformas de difusión, operadores de telecomunicaciones y medios privados. La concentración de competencias en el Ejecutivo y en el Comando Estratégico Operacional refuerza un esquema de mando único que reduce la capacidad de otros poderes públicos para actuar como garantes frente a eventuales abusos contra la libertad de expresión, la debilidad institucional y ausencia de controles efectivos. Después de casi 30 días desde la promulgación del decreto número 5200, no se han establecido reglas claras sobre su alcance, aplicación o límites. Esta falta de definiciones ocurre en un contexto de debilidad institucional y ausencia de controles efectivos, lo que incrementa la incertidumbre jurídica para la ciudadanía, periodistas y otros actores del espacio cívico. El contenido del decreto no ha sido precisado ni desarrollado públicamente, lo que impide conocer con claridad cómo se aplicarán sus disposiciones y cuáles son sus efectos reales sobre los derechos fundamentales, más allá de los registros recientes de intervención de efectivos de los cuerpos de orden público que revisan a civiles las conversaciones privadas por chat tras detenerles en alcabalas. En este escenario resulta necesario reiterar que ninguna medida adoptada bajo un estado de conmoción exterior puede situarse por encima de la Constitución Nacional. La Carta Magna establece que los estados de excepción no pueden suprimir derechos y garantías fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, el derecho a la manifestación pacífica y el derecho a la información. Cualquier restricción debe estar expresamente prevista en una ley, ser excepcional, temporal y proporcional, sin anular el núcleo esencial de los derechos consagrados constitucionalmente, aún en contextos considerados como una emergencia. Este principio también ha sido reiterado por los estándares internacionales de derechos humanos, que establecen que los estados de excepción no pueden ser utilizados para restringir de forma arbitraria el debate público ni para criminalizar el ejercicio de derechos. Tanto el Sistema Interamericano como el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos señalan que las limitaciones a la libertad de expresión deben cumplir con el test tripartito que ya mencionamos anteriormente. Debe cumplir con la legalidad, necesidad y proporcionalidad.
además de estar sujetas a controles efectivos y supervisión judicial independiente, incluso en situaciones excepcionales. Gracias por escucharnos. Te invitamos a extender esta y otras informaciones sobre el derecho a la libertad de expresión desde nuestra página web www.espaciopublico.ong y seguir conversando de estos temas en nuestras redes sociales.